o sea, algunos sistemas los más importantes, y espero de que puedan prestar mucha atención porque sí va a ser algo complicado explicar estos cambios. Bueno, primero hablaremos de algunos cambios hormonales que se van a ver a nivel de lo que sería ser una gestación. Primero, a nivel de la hipófisis anterior. Pueden grabar normal, no hay problema. A nivel de la hipófisis anterior, ustedes deben recordar de que la hipófisis se encuentra en la silla turca y va a producir diferentes hormonas y también almacena algunas hormonas. En este caso, la hipófisis anterior se encarga de producir diferentes hormonas que se van a encargar de estimular a diferentes tejidos periféricos, bueno, órganos periféricos. Y aquí, más que todo, de su PPT he sacado este gráfico en el cual se ejemplifican las diferentes hormonas y cómo es que varían a lo largo del tiempo. Eh, de esta parte de aquí, ¿qué es lo importante? Veamos de que la prolactina, que es la esta de color celeste, va a estar aumentando periódicamente a lo largo de la gestación. ¿Y esto por qué? Por efecto más que nada de los estrógenos, ¿vale? La prolactina aumenta y tiene mucho sentido, ya que finalmente la prolactina va a permitir la producción de leche. Entonces tampoco es tanta ciencia. Lo que otro que sí que deben tomar un poco en cuenta es que la TSH va a estar disminuida al inicio. Pero ¿por qué ocurre esto? Realmente lo que ocurre es de que ¿ustedes recuerdan la hormona que se produce en la placenta? ¿Cómo es que se llama? La coriónica. Ajá, la HCG. Esta hormona, aunque ustedes no lo crean, la gonotropina coriónica humana, acá lo voy a escribir, es muy similar en su estructura con la TSH. Es muy similar. Incluso esta HCG puede estimular los receptores de TSH. Estimula los receptores y genera un aumento de la T3 y T4. Y es por ello de que al haber los niveles de HCG elevados en lo que viene a ser los primeros meses, es de que por retroalimentación, o sea, la HG estimula síntesis de T3 y T4. Y estos T3 y T4 elevados disminuyen a la TSH por retroalimentación negativa. Entonces, es por ello de que aquí, como pueden observar, la TSH disminuye en el primer trimestre. ¿Entendido? Esa es la razón. Y es por ello de que en los casos de las mujeres, cuando están en lo que dice gestación, pueden desarrollar hipertiroidismo. También puede, por ejemplo, una persona que tiene una mola hidatiforme, o sea, eh, una, en vez de desarrollar un feto, desarrolla una placenta, una masa llena de placenta. No es un embarazo como tal, es una pura placenta y va a producir gonadotropina coriónica humana. Y eso genera hipertiroidismo, ¿vale? Es como un dato importante. En el hospital una vez me preguntaron sobre la TSH y cómo se relaciona con la HCG como dato. Es por ello de que esta TSH disminuye por la retroalimentación negativa influida por la gonadotropina coriónica humana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la LH y la FSH? Estas pues van a tender a disminuir más que todo por el efecto negativo que va a tener los estrógenos con respecto a LH y FSH. Más o menos recuerden, ahorita ya ustedes deben recordar todos los ejes que hay a nivel de lo que viene a ser el hipotálamo, la hipófisis y el tejido periférico. En este caso hablamos del ovario. Entonces, aquí se libera lo que vendría a ser la hormona eh, liberadora de gonotropinas, aquí la hormona estimulante de gonotropinas, y aquí va a liberarse LH, FSH. Disculpen chicos, aquí es LH y aquí es FSH. FSH y acá es la estimulante. Y aquí va a liberarse finalmente los estrógenos. El ovario produce estrógenos. Y estos estrógenos, pues, van a estar elevados durante toda la gestación y generan inhibición a nivel del que vendría a ser la LH-FSH. Es por ello que esta LH-FSH disminuye durante la gestación por los estrógenos elevados que hay en nuestro cuerpo. Bueno, en el cuerpo de la mujer gestante. ¿Vale? Es como que todo lógica. Y con respecto a la TSA, a la
GH, o sea, la hormona de crecimiento, o la ACTH, pues estos no reciben cambios a nivel de lo que vendría a ser de la hipófisis anterior. Ahora, en la parte de lo que vendría a ser... lo de los estrógenos. Sí, pero ese efecto positivo solo es en la ovulación. Luego ya no ocurre eso. En la ovulación solo es cuando ocurre el efecto positivo. Incluso en la pregunta de ayer les mencioné, o anteayer fue, ya no recuerdo. En la pregunta les mencioné que era solamente durante la ovulación que ocurre ese efecto positivo. Eh, de esto, acuérdense de la TSH que disminuye, porque no tiene mucho sentido si se lo piensan. O sea, si, la prolactina sí tiene sentido de que aumente, que el HFSH disminuye por lo que vendría a ser los estrógenos, disculpen, por la propia progesterona en sí. Aquí es progesterona, por la progesterona es que disminuye el HFSH. Y en cambio la TSH no tiene mucho sentido que disminuya, pero en este caso es por la gonadotropina coriánica humana. En el caso de la glándula suprarrenal, eh, aquí lo que ocurre es de que ustedes recuerdan de que hay diferentes hormonas que se van a producir. El cortisol, la desoxicorticosterona, que es la DOC, y la aldosterona. El cortisol, un glucocorticoide, la aldosterona, un mineralocorticoide, y el DOC en sí es otro glucocorticoide. En este caso, eh, los cambios que van a ocurrir a nivel de cortisol es que estos van a comenzar a aumentar mucho. ¿Por qué? Más adelante veremos de que la propia placenta va a liberar ciertas hormonas que van a estimular el cortisol. Además, por todo lo que vendría a ser la situación de estrés, es que se va a liberar el cortisol. Y sobre todo es importante el cortisol en lo que vendría a ser las mujeres, porque si se dan cuenta, este cortisol va a estar aumentando, 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 y es a nivel de lo que vendría a ser las últimas semanas de gestación, uh, que se va a aumentar su producción. ¿Por qué? Porque es importante para la maduración pulmonar y hepática. En la teoría de ayer también se los mencioné que el cortisol tiene una función en cuanto a la maduración de los pulmones en los fetos. Si es que no está en los niveles adecuados, pues puede haber dificultad respiratoria en los recién nacidos. Esto es con respecto a esta parte del cortisol. En la aldosterona también va a estar aumentado y más que todo va a ser regulada a lo que vendría a ser al final del tercer trimestre. Entonces, si la aldosterona está aumentado, ¿qué es lo que esperarían que haya en una paciente gestante en el último trimestre? Pues hipertensión. Y en el caso de la desoxicorticosterona también está relevado junto con el cortisol. Entonces, aquí como que todas las hormonas suprarrenales van a estar aumentadas. En, ok, con respecto a la parte de la hormona de la tiroides, aquí son dos hormonas, la T3 y la T4, y son dos gráficos diferentes, uno para la T3, tanto para la T3 total y la T3 libre, y aquí para la T4. En el caso de la T4, que es como nosotros podemos almacenar la tiroides finalmente, eh, aquí lo que vamos a observar es de que estos valores de aquí que mencionan nanogramos por mililitro de T4 total, ejemplifican los valores de T4 total. Si se dan cuenta, es como que pareciera que la T4 libre es mayor que la T4 total, pero no es así, ya que estos valores de aquí reflejan la cantidad de T4 total, mientras que los de aquí, que son 10, 20 y 30 picogramos por mililitro, reflejan los valores de la T4 libre. Y bueno, un picogramo es mucho más pequeño que un nanogramo. Entonces, eso no. En este caso, este gráfico nos dice que la T4 total es mayor que la T4 libre. Y en el caso de la tiroides, debido a la producción de la bueno, de la acción que tiene la gonadotropina coriónica humana, genera un aumento en el primer trimestre de la T4 total y esta se mantiene. Entonces ya ven de que el aumento de la síntesis de hormonas tiroideas es consecuente a la gonadotropina coriónica humana. De igual forma, en la T3 total va a estar aumentada por el mismo efecto que va a tener la gonadotropina coriónica humana. Entonces, en una gestante, ¿qué es lo que podríamos esperar? De que los niveles de T3 y T4 estén aumentados. Los niveles totales, no la parte de la fracción libre. Podemos esperar de que el cortisol esté aumentado, que la aldosterona también lo esté.
¿ok? Y la prolactina también. Y otro punto es con respecto ya a la placenta, de que aquí se van a formar diferentes hormonas, como podría ser plasminógeno placentario, que en este caso se va a encargar de generar cierta resistencia a la insulina. Este HPL lo que genera en las mujeres es un posible cuadro de diabetes. Este se va a elevar debido a la, a la masa de la placenta. Entre más grande la placenta, aumenta su producción. Y como ven acá, va aumentando a lo largo de los estadios. Este lactógeno placentario lo que va a finalmente generar es de que la paciente aumente su resistencia a la insulina. Es como que la insulina, que su función es disminuir los niveles de glucosa. Ustedes ya recuerdan, insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa. Entonces, este lactógeno placentario lo que hace es que nuestro cuerpo sea resistente a esta insulina, que esta insulina no pueda actuar. Entonces, si la insulina no puede actuar, la glucosa se va a mantener elevada y predispone a diabetes. Y este tipo de diabetes se llama diabetes gestacional. Entonces, si ustedes les preguntaran cuál es la causa de que se produzca diabetes gestacional, o sea, es multifactorial realmente la diabetes, pero una de las principales causas es el aumento de la resistencia a la insulina producido por el lactógeno placentario, que es este de aquí. Luego tenemos a la gonotropina coriónico-humana, que es lo que ya les mencioné. Y en este caso, esta va a estar aumentada en el primer trimestre, producida por lo que vendría a ser eh, la placenta del trofoblasto en este caso. Y como pueden observar, va a ser máximo a nivel de la 10ª semana. Y luego tenemos la CRH, que es la hormona liberada de corticotropina, que va a estar aumentada, sobre todo en los últimos 20 días. ¿Y por qué ocurre esto? Como les mencioné, la CRH debe aumentarse para que se libere el cortisol. Y esto finalmente, ¿qué es lo que genera? De que haya una maduración pulmonar a nivel del gestante. Eso es lo más importante y la razón principal por qué se eleva este CRH. Porque estos CRH, ¿qué es lo que produce? Liberación de cortisol. El cortisol es un glucocorticoide y este glucocorticoide genera maduración pulmonar. Si este pico no se da, por ejemplo, el bebé, la gestante dio a luz en este periodo de acá, justo aquí. No se dio el pico de CRH, entonces el cortisol como tal no se elevó en tanta cuantía y el recién nacido, bueno, nace con síndrome de distrés respiratorio del infante o del neonato. Entonces, en esos casos es que se les da glucocorticoides para que obtengan una maduración pulmonar. Es por eso de que cuando evalúan si un feto puede nacer o no, ven sobre todo la maduración pulmonar. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, en la hipófisis anterior la prolactina aumenta. La TSH está disminuida por efecto de la gonotropina coriónico-humana. La LH y FSH están disminuidas por el efecto de la progesterona. Eh, Aquí no era estrógeno, que es progesterona. En las grandes suprarrenales cortisol, aldosterona y desoxicorticosterona están elevados, entonces lo que nos explicaría aumento de glucosa en sangre en la paciente, que nos explicaría también una posible hipertensión a nivel del que vendría a ser el tercer trimestre. Y a nivel de la tiroides, tendríamos cierto hipertiroidismo en el primer trimestre probablemente, o como se podría ver en toda la gestación, si es que no se controla adecuadamente. Y aquí más que todo los niveles de plasminógeno, el lactógeno placentario y demás. Eso con respecto a cambios hormonales. Eh, Aquí se repitió. Ya. Ahora con respecto a cambios fisiológicos. Ya esta es la parte más, creo, complicada, porque aquí sí se van a marear bastante, chicos. Cambios a nivel respiratorio. Eh,
Aquí tenemos un gráfico que va a representar un poco cómo es que nosotros movilizamos el aire en nuestros pulmones, ¿vale? Imaginen que estas curvas, estas ondas, representan el aire que ingresa y sale a nuestros pulmones. Aquí es cuando estamos en reposo, supongamos. Y esta ascendencia que hay es cuando nosotros inspiramos aire, ¿ok? Entonces, inspiramos aire y el volumen que hay en nuestros pulmones de aire va a aumentar. Va a aumentar a 3.8 litros. Nosotros expiramos, botamos el aire. Inspiramos, expiramos. Aquí lo que estamos haciendo es una inspiración forzada. Es como que nosotros estamos tratando de captar mayor cantidad de oxígeno de lo que normalmente haríamos. O sea, una inspiración forzada. Inspiramos, inspiramos, inspiramos. Y aquí expiramos también. Aquí inspiramos, expiramos, inspiramos. Y aquí lo que estamos haciendo en esta zona de aquí es expirar forzadamente. O sea, botamos todo el aire que normalmente estaría en nuestros pulmones. Expiramos y aquí inspiramos y expiramos forzadamente. Ya, esto es más o menos cómo es cómo es que se movilizan los fluidos a nivel de la inspiración-expiración, para que lo entiendan, a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque cuando nosotros evaluamos los cambios fisiológicos que hay a nivel respiratorio, lo que va a alterarse es la función respiratoria, los patrones respiratorios de la persona, en este caso de la mujer gestante. Nosotros en nuestro organismo tenemos volúmenes pulmonares que son netamente medidas de cantidad de aire que se encuentran a nivel de nuestro pulmón. Por ejemplo, en nuestros pulmones nosotros podemos meter como máximo 6 litros de aire. Eso es lo máximo. Y nosotros podemos expirar hasta una cierta cantidad, hasta unos 1.8, disculpen, unos 4.2 litros podemos expirar. Entonces, vamos viendo de que hay ciertas medidas de aire que nosotros movilizamos. Entonces, estos volúmenes pulmonares netamente son medidas de compartimento, se podría decir. Por ejemplo, el volumen tidal vendría a ser el volumen que nosotros inspiramos y expiramos, o sea, lo que inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, de manera de reposo. Ahorita lo que ustedes están haciendo, la cantidad de aire que movilizan, tanto en inspiración y expiración, esa cantidad es el volumen tidal. Y ese volumen tidal es de cerca de 500 mililitros. Luego tenemos el volumen de, aquí está, el volumen de reserva inspiratorio, que es todo el volumen que nosotros vamos a inspirar forzadamente, que es a partir de por encima del volumen tidal, que es de cerca de 3 litros. Luego el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que nosotros expiramos a partir del volumen tidal, o sea, todo esto. Y el volumen residual, que es todo el volumen de aire que nosotros no podemos botar de nuestros pulmones. O sea, siempre que nosotros estamos inspirando y expirando, va a haber un volumen de aire que se mantiene en nuestros pulmones. Y esto ocurre porque la respiración celular siempre está ocurriendo. Imaginemos que nosotros botamos todo el aire de nuestros pulmones. Es como que, si bien botamos todo el aire, que ustedes podrían pensar que es lo mejor porque así nos deshacemos de todo el CO2, realmente durante la expiración también estamos realizando respiración celular. Entonces, por eso es que siempre es importante tener cierta cantidad de aire en nuestros pulmones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una gestante? En una gestante lo que va a aumentarse es el volumen tidal. En las gestantes, su volumen tidal no va a ser de 500, va a ser de 600, 700, o sea, sus inspiraciones normales van a ser un poco más profundas, un poco más amplias. Y eso es netamente por los requerimientos metabólicos aumentados que hay. ¿Ok? Entonces, de toda esta parte que les estoy explicando, recuérdense de que en una gestante, sus ventilaciones, su volumen tidal está aumentado. Eso es importante. Y luego hablamos de capacidades pulmonares, que son la suma de estos volúmenes pulmonares. O sea, la capacidad pulmonar total vendría a ser todo esto de aquí. O sea, la cantidad total de aire que existe en los pulmones. La capacidad residual funcional vendría a ser el aire que se queda en nuestros pulmones cuando nosotros hacemos una inspiración y expiración en reposo. O sea, todo lo que queda dentro de nuestros pulmones restándole el volumen de reserva respiratorio y el volumen tidal. La capacidad inspiratoria vendría a ser esto de aquí, que es cuánto de aire a partir del volumen tidal podemos inspirar como máximo. Y la capacidad vital vendría a ser todo el aire que nosotros podemos movilizar a lo largo de nuestros pulmones. ¿Cómo es eso? La capacidad vital es
todo el aire que nosotros podemos inspirar como máximo y expirar como máximo. O sea, es la suma de el volumen de reserva respiratoria, el volumen ideal y el volumen de reserva respiratoria. O sea, esto es complicado porque se los pone en su teoría y el doctor creo que también lo avanza un poco rápido. Pero lo importante de esta parte de aquí es de que en cuanto a las capacidades pulmonares, es de que la capacidad pulmonar total en una mujer embarazada disminuye. O sea, la mayor cantidad de oxígeno que puede haber en los pulmones, que usualmente es 6 litros, en estas mujeres embarazadas es menos por el efecto de masa que está ocupando o que está generando, en este caso, el feto. Entonces, es algo intuible estos dos puntos. Hay más cambios, pero estos son los dos más importantes. El volumen tidal se aumenta porque los requerimientos metabólicos se han aumentado. Y la capacidad pulmonar total, o sea, la cantidad de aire que puede caber como máximo en los pulmones disminuye porque el feto está haciendo un efecto de masa. Y bueno, aquí les dejo las fórmulas de cada una de las capacidades para que vean más o menos cómo es que es, para que intuyan más o menos cómo es cada una. Eso ya lo veremos en fisiología respiratoria. No, no tiene mucho que ver aquí. Entonces, esto es con respecto a esta parte. ¿Se está logrando ver todo, chicos? Ya, porque me salía que no sabía. Ya, la parte de cambios fisiológicos en el embarazo, ahora entraremos a los cambios hematológicos que hay. En este caso, lo que ocurre es de que a nivel de sanguíneo hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos transportar sangre, y principalmente es mediante la unión del oxígeno con la hemoglobina. Y para hablar un poco de cómo es que se da este transporte de oxígeno, es importante entender lo que vendría a ser este gráfico de aquí, que va a representar a la curva de disociación de la hemoglobina o la curva de la oximoglobina. Es esta de aquí. Este gráfico nos permite entender un poco cómo es que la hemoglobina se une al oxígeno y los valores que representan el pulsoxímetro. Ustedes en posta, alguno que otro habrá ido cuando durante la pandemia usó un pulsoxímetro, vio de que ustedes colocaban y les decían, está saturando tanto por ciento, un 98%, un 97%, un 90%. Esa saturación más que todo es un reflejo de el porcentaje de oxígeno o en otras palabras la presión de oxígeno a nivel arterial. O sea, podríamos decir vagamente que representaría la cantidad de oxígeno. Vagamente, porque cantidad de oxígeno es otra cosa, pero imagínenlo como que la saturación nos indica cuánto oxígeno tenemos en la sangre arterial. Y en este caso, esta gráfica de aquí nos permite evaluar cuándo es que el oxígeno se libera más o se une más a la hemoglobina. Me explico. La hemoglobina junto con el oxígeno va de esta forma. O sea, la hemoglobina lleva el oxígeno. El oxígeno está unido a la hemoglobina. Lo transporta, lo transporta, lo transporta. ¿A dónde lo va a transportar? Supongamos a un músculo. Lo transporta, lo transporta, lo transporta. Y cuando llega al músculo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace la hemoglobina? Por un lado, libera el oxígeno. El oxígeno viaja hacia el músculo. ¿Ok? Ahora, imaginemos que la hemoglobina está unida al oxígeno y va a atravesar bastantes vasos sanguíneos para llevar el oxígeno hacia los pulmones. Uy, hacia los pulmones. Debe transportarlo por muchos lugares hacia los pulmones. O sea, para que llegue a los pulmones con el oxígeno, la hemoglobina debe estar bien unida. Entonces ya estamos viendo dos situaciones. Una en la cual la hemoglobina debe liberar el oxígeno hacia los tejidos periféricos y otra en la cual la hemoglobina debe estar unida al oxígeno. En estos casos, vamos a ver de que estos cambios, ya sea en estar más unida al oxígeno o liberarlo, dependen de esta curva. Por ejemplo, en los casos de que vendrían a haber una desviación de la curva hacia la izquierda, que esta desviación de la curva hacia la izquierda nos indica, si se dan cuenta, esta curva que está así, de esta forma, se va hacia la izquierda. Esa es la desviación de la curva a la izquierda, ¿ok? Esta desviación de la curva a la izquierda
lo que nos indica es de que la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno. En otras palabras, la hemoglobina está bien unida al oxígeno y no lo suelta. Esto ocurre cuando hay un aumento del pH. Lo que les expliqué más o menos, un aumento del pH se traduce en una baja concentración de protones o hidrogeniones. También se dan otras situaciones. Por ejemplo, cuando hay una disminución de los protones, que es lo mismo que aumentar el pH, cuando hay disminución del 2,3-difosfoliserato, que es un producto del metabolismo de los eritrocitos, cuando hay disminución de la temperatura o cuando hay disminución de la presión parcial de CO2, o sea, la cantidad de CO2 que hay en nuestra sangre. Y una visión de la curva a la derecha significa lo contrario, que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y entonces la hemoglobina lo que hace es liberar el oxígeno hacia otros tejidos. Y esta curva hacia la derecha se ve en casos de acidosis, o sea, cuando aumenta la concentración de protones, cuando aumenta el 2,3-difosfoliserato, la temperatura y el CO2. O sea, lo que quiero que entiendan un poco aquí, que es complicado de esta parte, es de que la hemoglobina puede actuar de una u otra forma en base a diferentes condiciones, ya sea en unirse más al oxígeno para transportarlo o liberar el oxígeno para que vaya hacia los diferentes tejidos. Por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno hace ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta su temperatura. ¿Qué es lo que más ocurre? ¿Qué es otra cosa ocurre? Aumenta el metabolismo eritrocitario, o sea, produce más 2,3-difosfoliserato. ¿Qué es lo que ocurre también? Va a producir mayor CO2 por el propio metabolismo celular. Entonces, eh, todos estos factores generan que la curva se desplace hacia la derecha. ¿Y en qué se traduce este desplazamiento de la derecha? De que la hemoglobina suelta el oxígeno para que vaya a los diferentes tejidos, hacia el músculo, hacia la piel, o sea, todo lo que está haciendo ejercicio. O sea, y tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un embarazo? Que es ya lo que nos interesaría. En un embarazo, lo que va a ocurrir es de que va a haber un aumento del lactógeno placentario. Y este aumento lo que genera es un aumento del metabolismo eritrocitario y esto aumenta el 2,3-difosfoliserato. O sea, en una mujer con un embarazo, lo que esperamos es de que esta curva se desplace hacia la derecha, haciendo de que el oxígeno de su hemoglobina que está con el oxígeno, lo libere. ¿Hacia dónde? Hacia el feto. Todo este oxígeno, la hemoglobina unida al oxígeno, gracias a esta desplazamiento de la curva hacia la derecha, hace que este oxígeno se libere y se vaya al feto. Entonces, como resumen, o para que lo tengan claro, y se lo repito, en un embarazo, un cambio hematológico que ocurre es un desplazamiento de la curva de la derecha hacia la derecha en la mujer debido al aumento del 2,3-difosfoliserato, haciendo de que el bebé reciba mayor cantidad de oxígeno. En el caso del bebé, del feto, aquí ya no ocurre un desplazamiento hacia la derecha, sino un desplazamiento a la izquierda. Pero esto es más que todo por características propias de la propia hemoglobina que tiene, que no lo explicaré, pero se los menciono. En el feto hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, o sea, la hemoglobina y el oxígeno se unen mucho más. Y otro cambio hematológico que ocurre es el aumento de la TPT. Y esta TPT, en lo que deben ser las gestantes, va a ser algo muy perjudicial, ya que va a, va a producir lo que vendría a ser trombosis. En este caso, va a aumentar los factores de coagulación, que son proteínas encargadas de formar coágulos, que son sintetizadas principalmente a nivel hepático. O también factores de coagulación también son algunos iones. Y estos factores de coagulación, al aumentarse, van a generar trombosis. Entonces, cambios fisiológicos que esperamos en una mujer embarazada relacionados con la hematología, desplazamiento de la curva de decisión de la hemoglobina hacia la derecha por aumento del 2,3-difosfoliserato, por el lactógeno placentario y un aumento de la trombosis. ¿Ok? En este caso, en la, en la, en la lactante,
va a estar en un estado de hipercoagulabilidad. Y este estado de hipercoagulabilidad predispone a que produzcan diferentes trombos que puedan generar trombosis venosas profundas o puedan generar lo que vendría a ser eh, un TEP, un tromboembolismo pulmonar. O sea, que un trombo llegue finalmente a tus pulmones y que te impida respirar. O sea, realmente en las mujeres embarazadas tienen muchos riesgos. Y es por ello de que se les hacen demasiados chequeos. Ahora, en este caso, veamos los cambios gastrointestinales, que vendrían a ser algunos relativamente importantes, porque a nivel de consulta vemos de que el, al formarse el feto genera más que todo un efecto de masa, comprime, desplaza el estómago, los intestinos, las vísceras, y todo esto lo que genera a nivel de las mujeres es de que haya cierto compromiso a nivel intestinal. Va a haber una disminución de la motilidad, va a haber a nivel rectal la formación de tiroides y a nivel esofágico lo que va a haber es pirosis. ¿Por qué? Por efecto de la progesterona. La progesterona, cuando vayan a llevar fisiología gastrointestinal, van a ver de que es una hormona que que va en este caso relajar el músculo liso. En general, de muchas partes. Por ejemplo, a nivel del esófago, ya lo han visto en histología, el esófago es músculo liso en su parte inferior. Y a nivel del esfínter esofágico inferior, que es aquí, lo que hace esta progesterona es relajarlo. Entonces, se relaja. ¿Y qué es lo que ocurre? De por sí el feto está comprimiendo en esta zona. Entonces, los jugos gástricos van a regurgitarse y van a generar la pirosis, la sensación de ardor a nivel del epigastrio. Eso es por efecto de la progesterona. Igual la progesterona, a nivel intestinal, lo que genera es relajación del músculo liso y por eso hay disminución de la motilidad. O sea, va a haber, en este caso, dificultad para que exista el tránsito de los alimentos. Y también por la propia compresión del feto. También lo que va a ocurrir a nivel rectal es lo que vendría a ser las hemorroides, lo que les mencioné. Y esto es porque la paciente va a tener constipación. Constipación es estreñimiento. Va a tener estreñimiento por la propia dismotilidad. Y al tener estreñimiento lo que va a hacer es pujar. Va a pujar, pujar, va a tratar de aumentar la presión intraabdominal para que las heces salgan. Y al hacer ese pujo, lo que está haciendo es de que las venas que se encuentran a nivel rectal, a este nivel, se dilaten. Y eso es las hemorroides, son venas dilatadas a nivel rectal, que pueden incluso sangrar. Entonces, la progesterona nos causa ciertos compromisos a nivel gastrointestinal. Ahora, creo que esta es la última parte, los cambios fisiológicos a nivel cardiovascular. Y aquí realmente vamos a hablar acerca de gasto cardíaco y de presión arterial. Gasto cardíaco, entiéndanlo como la cantidad de sangre que va a ser movilizada en lo que vendría a ser nuestro organismo. O sea, cuánto de volumen sanguíneo vamos a movilizar por unidad de tiempo. El gasto cardíaco va a ser el volumen de sangre expulsada por el ventrículo por minuto. Un gasto cardíaco normal oscila de los 5 litros por minuto a 6 litros por minuto. Y en este caso, el gasto cardíaco depende o tiene una ecuación relacionada con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y es muy intuitivo entenderlo, ya que si el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsamos por nuestro corazón por minuto, la frecuencia cardíaca es la cantidad de contracciones que hay
en nuestro corazón. ¿Cuántas veces se contrae este corazón? Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que nosotros expulsamos en cada contracción. Entonces, el número de contracciones por el volumen de sangre que expulsamos en cada contracción, igual al volumen de sangre que expulsamos en un minuto. Y eso es el gasto cardíaco. Usualmente lo que se habla es de que un volumen sistólico es de 70 y una frecuencia cardíaca es de 70 también. O sea, 70 por 70 es 4.900 mililitros, que es lo mismo que decir 5 litros prácticamente. Eso es la parte de gasto cardíaco. Y lo que ocurre a nivel de las gestantes es que va a haber un aumento de la secreción de catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Estas catecolaminas van a tener acción a nivel cardíaco para aumentar el gasto cardíaco en un 30% y también la frecuencia cardíaca, hasta en un 50%. O sea, las mujeres gestantes pueden estar taquicárdicas. Y este gasto cardíaco es secundario a un aumento de la cantidad de sangre. O sea, va a aumentar el volumen de sangre que va a haber en ellas. ¿Alguno recuerda cuáles eran los receptores, cuáles eran los receptores adrenérgicos que les mencioné que estaban aquí en el corazón y en los cuales estas catecolaminas actuaban? Porque más o menos ayer se los mencioné, que cada receptor era como que tenía una cierta acción. En este caso son los receptores beta 1 adrenérgicos. O sea, estas catecolaminas, la noradrenalina, la adrenalina, actúan a nivel de esos receptores y generan aumento del gasto cardíaco y aumento de la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es por un aumento de la contractibilidad del corazón, pero eso ya es más que todo fisiología cardíaca. Y luego tenemos la parte de presión arterial, que la presión arterial es más que todo la fuerza que va a ejercer la sangre a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Y esta presión arterial es fundamental para que la sangre se pueda desplazar. Si no hay presión arterial, pues la sangre se queda en éstasis, o sea, no va a poder movilizarse. Y la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. En este caso, ya hemos visto qué es el gasto cardíaco, pero ¿qué es la resistencia vascular periférica? Se podría traducir como la resistencia o oposición al flujo que va a ejercer los diferentes vasos sanguíneos a lo largo de nuestro cuerpo. Y bueno, el gasto cardíaco, si bien tiene su ecuación, que es frecuencia cardíaca y volumen sistólico, también este gasto cardíaco depende de tres cosas. La precarga, que es cuánto de sangre regresa al corazón. O sea, entre mayor cantidad de sangre regresa al corazón, el gasto cardíaco, o en otras palabras, la cantidad de sangre que va a expulsar va a ser mayor. Y tiene lógica. Supongamos que en vez de regresar 3 litros, regresa solo 1 litro. O sea, finalmente la cantidad de sangre que va a expulsar va a ser muy poca. Por eso, a mayor precarga, mayor gasto cardíaco. Y esto es relacionado con el retorno venoso. La poscarga, que es la resistencia de la aorta, o sea, la oposición a que se pueda expulsar la sangre a través de la arteria aorta, vendría a ser la poscarga. Si la poscarga es muy grande, o sea, en otras palabras, la oposición o la resistencia que ejerce la aorta sobre la expulsión de la sangre es muy grande, o sea, el gasto cardíaco cae. Y la contractilidad, que es más que todo una propiedad del corazón para contraerse. O sea, entre más se contraiga el corazón, con mayor fuerza, el gasto cardíaco va a ser mayor. Y bueno, la resistencia vascular periférica, lo que les dije que es lo de la posición del flujo, depende de dos cosas, de la vasodilatación o vasoconstricción. O sea, si se vasodilata o si se vasoconstriñe, genera cambios en la resistencia vascular periférica. Esto por esta ley de aquí, que no lo explicaré porque se van a marear más. Y lo que nos dice en otras palabras más sencillas es de que la resistencia vascular periférica, cuando hay una vasodilatación, o sea, cuando el capilar se ensancha de esta forma, esta resistencia va a caer. Lo voy a poner con esto. En la vasodilatación baja la resistencia vascular periférica y una vasoconstricción va a aumentar la resistencia. Y es algo entendible realmente porque la resistencia, o sea, si vasoconstriñimos es como que la sangre se le es más complicado poder pasar por este punto, pero en cambio si lo vasodilatamos, o sea, si lo ensanchamos, va a ser mucho más fácil. O sea, aquí baja y aquí sube.
Y esta es la ecuación que les mencioné, la ley Poiseuille, que es que explica. Pero no la tocamos para efectos de esto, porque se van a marear. Y bueno, les explico todo esto para entender por qué es o cómo es que se dan los cambios de la presión en la mujer. Lo que ocurre a nivel del primer y segundo trimestre o en la primera mitad del embarazo es de que va a haber aumento de progesterona. Eso es algo progresivo. La progesterona producida por la placenta o demás órganos va a ser producida y va a ser aumentada en estos primeros trimestres. Y lo que genera la progesterona, ¿qué es lo que les dije que hacía a nivel de músculo liso? ¿Contraía o relajaba la progesterona? Relaja. Relaja, muy bien. Entonces, si relaja, lo que va a ocurrir es de que estaríamos vasodilatando o vasoconstriyendo las arterias. Vas dilatando. Vasodilatando, ajá. Si vasodilatamos, la resistencia cae. Y si cae la resistencia, ¿qué ocurre con la presión? También cae. O sea, son directas. Entonces, en el primer y segundo trimestre o en la primera mitad de la gestación, lo que va a ocurrir es una disminución de la presión arterial. O sea, lo normal o lo fisiológico es que haya una hipotensión. También esto depende de la producción del óxido nítrico, que es algo que se produce a nivel de estos meses, que es un potente vasodilatador. O sea, que también te genera esto finalmente. Pero lo que vendría a ser el último trimestre es que va a aumentar lo que vendría a ser el volumen sanguíneo. O sea, aumenta la sangre, va a aumentar la sangre que hay en el cuerpo de la mujer, la retención de los líquidos y todo ello. Y cuando aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué estamos haciendo? Aumentando la precarga, o sea, el volumen de sangre que va a haber o que va a estar regresando al corazón. Si aumentamos ello, aumentamos el gasto cardíaco. Y si aumentamos el gasto cardíaco, aumentamos la presión arterial. Y si bien la progesterona puede estar aumentándose a lo largo de la gestación, no va a poder competir con este aumento de la carga de volumen. Y esto es importante entender porque a ustedes cuando les pueden preguntar tal vez en integración, les pueden decir, en la gestación, ¿qué es lo que ocurre? Hay hipotensión y protensión. Ahí ustedes decir ambas. Y depende de qué etapa. Y es importante valorar esta parte del aumento de la presión arterial en el tercer trimestre porque cuando la presión arterial se eleva demasiado en las gestantes, pueden entrar a lo que vendría a ser preeclampsia o ya cuando es algo muy severo en eclampsia, que son complicaciones catastróficas en un embarazo. Y ya bueno, eso con respecto a todo lo de cambios fisiológicos, o sea, es bien complicado porque si les pongo más cosas van a estar mareándose más que entendiendo. Y bueno, aquí hay algunas preguntas para tratar de ayudarlos un poco. En lo que tendría que ser la primera que dice, ¿cuál de las siguientes hormonas es producida por la placenta? Contribuye a la resistencia a la insulina durante el embarazo. Y ya ando todo extra. Y te puede generar diabetes gestacional. En este caso, ¿cuál vendría a ser la clave? Ajá, muy bien, la C. El lactógeno placentario humano. Esa es la principal causa de este aumento de la resistencia a la insulina. Y bueno, ya tienen una fija para cuando lleguen a cuarto año. La pregunta 2. Durante el embarazo, ¿cuál es el efecto del aumento del 2,3 difosglicerato sobre la hemoglobina materna? ¿Qué es lo que ocurriría? Un aumento de la afinidad por el oxígeno, una disminución de la afinidad por el oxígeno, no la afecta, la convierte en hemoglobina fetal o inhibe la disociación del oxígeno. Aquí, en esta pregunta, tal vez no se recuerden, pero lo que hacía el 2,3 difosglicerato, o sea, nosotros tenemos nuestra curvita y lo que hacía era desplazar a la izquierda y a la derecha. A la derecha se desplaza cuando hay un aumento de los protones, la temperatura, el CO2 y el 2,3 difosglicerato. Y cuando se desplaza a la derecha, se traduce en que la hemoglobina bota el oxígeno, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estaría ocurriendo es de que la hemoglobina va a perder su afinidad. Y aquí sería la B. Disminuye la afinidad por el oxígeno. O sea, la hemoglobina expulsa el oxígeno para que vaya al feto.
En la tercera, en relación a las hormonas tiroideas en el embarazo, ¿cuál es el cambio esperado? O sea, con respecto a TSH, T3 y T4 que les mencioné, ¿qué es lo que se esperaría en lo que... eh, Daniela, sí. Sí, una consulta. Con respecto a la pregunta anterior, había leído que también en el caso de la embarazada había la hiperventilación que aumentaba la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, La eh, hiperventilación. ajá, ¿Aumentaba la presión de CO2 ajá, o exacto. disminuye? La, Decía que lo aumentaba. la hiperventilación usualmente lo que hace es disminuir la presión parcial de Ah, ya. CO2. En todo caso, eso no sería como que contrario al desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina. Mm, o sea, se contrapone, pero realmente esa hiperventilación no es tan marcada. O sea, puede haber una disminución del C2, como lo dice en la PPT incluso, pero lo que finalmente va a haber, en general, es un desplazamiento hacia la derecha. Más que todo porque el 2,3 bisfosfoliserato va a estar aumentado en mucho mayor cuantía. Pero lo Ah, que ya, ocurre, ok. ajá, en general es eso. Pero está bien lo que mencionas, porque es válido. Uno podría pensar de que hay desplazamiento hacia la izquierda, pero también recuerda de que a nivel del embarazo, la temperatura aumenta. Y el aumentar la temperatura también es otro factor. Y bueno, eso genera finalmente el desplazamiento del cuerpo a la derecha. Pero está bien lo que mencionas. Pero en manera general, lo que ocurre primordialmente es el desplazamiento de la derecha. Uy, ya. Aquí vendría a ser esto de acá, disminuir la afinidad por el oxígeno. Igual, esto en respiratorio se lo explicaré más a detalle porque es bien bonito y se explica mucho más. Y es mucho más entendible incluso. Ahorita solamente lo estamos tocando como que lo más importante o lo que deben recordar. O sea, recuerda más o menos estas preguntas porque son como que lo más rescatable en cuanto a los cambios fisiológicos. A esta pregunta de aquí que es en relación a las hormonas tiroideas en el embarazo, ¿cuál es el cambio esperado? A, disminución del T4 total, B, aumento del T3 libre, C, disminución de la TSH en el primer trimestre, D, aumento de la sensibilidad de TSH o la E, que es disminución de la globulina transportadora de tiroxina. ¿Alguno tiene una clave? Ajá, muy bien, la C. Como les mencioné, en el primer trimestre, lo que hay es la producción de la gonotropina coriónica humana, que tiene un efecto similar a TSH. Y finalmente esta gonotropina coriónica humana estimula la T3 y T4. O sea, realmente habría aquí un aumento T4, de la T4 total. Eh, y aquí también había un aumento de la T3, pero la libre, disculpen, la total. O sea, que debe ser T4, debería ser aumento aquí y aquí debería ser total. Entonces, por eso estas dos están mal. Aquí está mal y aquí está mal. Y aquí, pues, la sensibilidad no está afectada realmente. Y la TBG no se disminuye, de hecho se aumenta. Que es una proteína que se encarga de transportar más que todo la TSH. En la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes cambios hemodinámicos ocurre normalmente en el embarazo? Disminución del volumen plasmático. Incluso esto lo acabamos de mencionar a nivel cardiovascular. O sea, ¿qué es lo que ocurre en una gestante? ¿Disminuye el volumen plasmático o aumenta? Aumenta. Ajá. Aumenta. Entonces realmente esta no es. Aumenta la resistencia vascular periférica. Ya, aquí es un poco contradictorio hasta cierto punto, pero bueno, no. De hecho, aquí lo que está mal es esto de aquí, aumento. Realmente hay una disminución. Hay una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Recuerdan lo que les mencioné en la primera mitad del embarazo? Por efecto de la progesterona hay vasodilatación y la vasodilatación disminuye la resistencia. Entonces aquí debería ser disminución. En la C dice aumento del gasto cardíaco, la D dice hipotensión ortostática persistente y la E bradicardia sostenida. Ya, aquí lo que les mencioné, no hay bradicardia, sino hay taquicardia. O bueno, aumento de la frecuencia cardíaca. Y lo de hipotensión ortostática, esto es más que todo cuando hay una hipotensión dependiente de la posición y no es lo que ocurre, no es persistente. Y lo que sí hay es el aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay aumento del volumen sanguíneo. Hay como que mayor volumen de sangre, aumenta el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que regresa al corazón. Y si hay mayor cantidad de sangre que regresa al corazón, finalmente lo que expulsamos, que en otras palabras el gasto cardíaco va a aumentar.
Por eso la alternativa aquí es la C. En la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes cambios gastrointestinales es esperado durante el embarazo? La A dice hipersecreción gástrica, la B disminución del tono de esfínter esofágico inferior, la C dice hiperperistalsis colónica y la D disminución de la absorción intestinal de hierro. Aquí, chicos, en esta pregunta, ¿cuál vendría a ser su clave? Ajá, la B. La progesterona, recuerden que tiene un efecto en cuanto a la relajación del músculo liso y el esfínter esofágico baja, y es como que de lo que normalmente debería estar cerrado, o sea, aquí tenemos el esófago, y este esófago debería estar así, cerradito. Este esfínter se relaja, o sea, se abre debido a la acción de la progesterona. Y cuando vean fisiología gastrointestinal, van a ver que hay diferentes estímulos para que se relaje. Por ejemplo, el consumo de chocolate, tabaco, grasas, te genera relajación del esfínter esofágico inferior. Y es por eso de que te puede causar reflujo. O sea, es como que la sensación de que tu alimento sube a tu esófago. O pirosis, que es sensación de quemazón. En la siguiente pregunta, ¿qué hormona tiene un papel clave en la reducción del peristaltismo intestinal durante el embarazo? Ya, aquí en base a lo que le he explicado, ¿cuál es su clave? Estrógeno, HCG, progesterona, prolactina, oxitocina. Ajá, aquí realmente es la progesterona. La progesterona tiene ese efecto de disminuir o, bueno, relajar el músculo liso. Y estas ya son las dos últimas. ¿Por qué son frecuentes las hemorroides en el tercer trimestre del embarazo? A, aumento de la contractilidad intestinal. B, proctosis inmunocomediada. C, estreñimiento y aumento de la presión venosa pélvica. D, disminución de la perfusión rectal. O E, efecto directo del lactógeno placentario. Ajá, aquí realmente como está el paciente, su intestino disminuye su motilidad, o sea, el tránsito intestinal es mucho más bajo, mucho más lento. Las comidas se van a demorar en pasar, o sea, van a estar estreñidos. El alimento se queda aquí y el intestino va a comenzar a absorber el agua. Absorbe agua, demora más tiempo, absorbe agua, y de lo que estaba así todo con una consistencia medio blanda, ahora está duro. O sea, se estriñe, se constipa, y finalmente para poder evacuar lo que va a hacer es pujar. Puja, aumenta la presión venosa, bueno, intraabdominal, y esto genera de que la presión venosa finalmente a nivel rectal aumente y dilata las venas rectales. Ajá. Y la última pregunta, que es, ¿qué cambio en la coagulación se observa normalmente durante el embarazo? A, disminución del fibrinógeno. B, disminución de los factores de coagulación. C, aumento del tiempo de protrombina. D, estado de hipercoagulabilidad. E, trombocitopenia severa en el 90% de las gestantes. O sea, aquí, recuerden lo que les mencioné. A nivel de cambios hematológicos, hay desplazamiento de la curva de iones albumina hacia la derecha por aumento del 2,3 glicerato. Y el otro que hay es el aumento del tiempo de tromboplastina parcial, o sea, el TPT. Y esto genera aumento de factores de coagulación y genera más que todo de que sea mucho más fácil generar trombos, o sea, trombosis. En otras palabras, estamos hablando de un estado de hipercoagulabilidad, que es esto de aquí. Aquí lo que debería haber es disminución. Aquí debería haber lo que vendría a ser aumento. Y aquí pues también debería ser aumento. Y en este caso, trombocitopenia, esto no tiene nada que ver. Entonces, recuerden, no es que todo lo que es lo principal que les estoy mencionando. A nivel hematológico, piensen en trombosis, algo que les indique trombosis. A nivel de cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial en el último trimestre. Y hay disminución de la presión arterial en la primera y segunda semana, primera y segundo trimestre. A nivel gastrointestinal, estreñimiento, pirosis, o sea, reflujo gastroesofágico, hemorroides. Y a nivel, creo que ya lo mencioné todo. Sí, creo que ya está. A nivel respiratorio, lo que mencionó su compañera, la hiperventilación,
que se traduce más que todo por la aumento del volumen tidal, o sea, porque las respiraciones son mucho más amplias. Y disminución de la capacidad pulmonar total, o sea, disminución de cuánto de aire puede almacenar nuestros pulmones. Y eso sería todo, chicos, con respecto a esta parte. Realmente, esta teoría es muy compleja porque yo, a mi criterio, les debería enseñar al final de todo la parte de fisiología porque no es muy didáctico mostrarles tantos datos porque se van a perder realmente. Y bueno, chicos, eso sería todo. Si alguno tiene una duda, en todo caso puede, o tiene alguna duda con alguna pregunta, se la puede enviar a su delegada y ella me la hace llegar. Eh, lo que sí, ahí como que fijas, traten de recordar el esquema de las hormonas en el embarazo. Bueno, en el ciclo ovárico. ¿Cuál es cómo es que se aumenta cada una? O sea, la FSH, la LH, la progesterona, el estrógeno y la temperatura, porque en mi caso, en mi examen me vino para completar cada uno. Y no hay plancha como tal, porque el doctor no quería. Y lo de los tipos de hormonas. Eso principalmente, y revisen diabetes, que es la fija. Eso sería todo, chicos.